Gracias por continuar con nosotros en esta mañana. Nos acompaña un invitado muy especial y para tocar temas de gran interés a nivel nacional. Se trata del abogado y político don Pelegrín Castillo, quien además fue presidente del comité organizador del segundo Congreso Nacional de Productores Agropecuarios. Don Pelegrín, gracias por apartar de su tiempo esta mañana para que podamos hablar precisamente de los logros, ¿no? Claro. de este Congreso, entre otros temas también que estaremos tocando. Sí, definitivamente, un hombre que es pieza clave. Bienvenido al programa, don Pelegrín. Muy contento de encontrarme aquí en compañía de ustedes. Muchas gracias por la invitación y particularmente muchas gracias por invitarme a hablar de ese importante evento, un evento que yo definí mucho antes de realizarse como una cita con la historia, por los temas que se iban a tratar y por las circunstancias mundiales, regionales, insulares, en que tendremos que actuar en los próximos años. Ambientemos un poco a la gente de los temas que se ventilaron allí, para que conectemos precisamente con esa interesante realidad vivida este fin de semana pasado. Bueno, hay un planteamiento general, inicial, que me correspondió a mí hacerlo, dirigido fundamentalmente al presidente de la República, que nos honró con su presencia, con su intervención, que fue muy bien valorada y apoyada por los delegados del Congreso, que es el planteamiento del esfuerzo de unidad nacional que hay que hacer para enfrentar tiempos difíciles que vivimos y que viviremos. Porque propiamente el mundo ahora mismo está convulsionado, está en una fase de reestructuración del orden internacional. Y entonces, en ese contexto, el tema de seguridad alimentaria adquiere una importancia particular. Con la crisis del COVID, las cadenas de suministro del mundo se afectaron, el transporte se afectó, se han disparado los precios de los hidrocarburos, se han alterado los precios de las materias primas, de los insumos. En otras palabras, es otro escenario y eso tiene mucha incertidumbre. En República Dominicana no se ha sentido, afortunadamente, porque por un lado el gobierno ha tomado acciones oportunas, preventivas, para evitar que falten los alimentos en las mesas de los dominicanos. Pero por otro lado también hay una realidad, y es que el aparato productivo de República Dominicana, las fuerzas productivas, tienen un enorme potencial. Nosotros producimos una buena parte de nuestros alimentos y pudiéramos producir mucho más. Ahora, con estos escenarios tan complicados, es necesario que consideremos producir cambios importantes en el sector productivo agropecuario. Eso necesita una alianza que fue precisamente la que se profundizó, porque ya el presidente Abinader había asumido los compromisos del primer Congreso, después ratificó su apoyo a Confenagro recientemente con la juramentación de la directiva. De hecho, fue declarado miembro honorario. Yo soy miembro fundador de Confenagro y ahora finalmente, con motivo de este evento, entonces se afinaron los compromisos. Y quiero explicar por qué esos compromisos son importantes y cuál es el fundamento histórico, ético, de política, de racionalidad de esos compromisos. Miren, cuando ustedes cogen la historia de la República Dominicana, desde 1844 a la fecha, el sector rural, el sector del campo, el sector agropecuario ha sido clave. Se puede decir, se puede probar que República Dominicana no existiría sin los aportes del sector agropecuario. La independencia, la restauración de la República fue posible precisamente por los aportes de ese sector, en todos los sentidos.
en todos los sentidos, no vamos a extendernos en eso. Pero post Trujillo, ya en democracia, el desarrollo urbano que ha experimentado el país, el desarrollo industrial que venía desde la década de los 20, el desarrollo turístico, que es el último de los grandes desarrollos, de una u otra manera le deben muchísimo a los aportes del sector agropecuario. Y cuando hablo de aportes, no me hablo solamente de aportes en impuestos, en los sacrificios que hacen los productores, ¿Cómo no? incluso en el trato, vamos a decir, desequilibrado que reciben, porque el productor en la cadena de producción de bienes y servicios agropecuarios es probablemente el que menos está recibiendo. Entonces hay una transferencia de recursos desde el sector agropecuario a otros sectores. Y eso se puede medir año por año. De modo que hay, vamos a decir, una razón histórica, de justicia histórica, para que en esta crisis, por una razón de necesidad nacional, el gobierno vaya en apoyo hacia el sector agropecuario y lo apuntale como un sector que sin su existencia propiamente no puede pensarse en la nación dominicana. El lema de Confenagro es: sin producción no hay nación. No hay nación, así es. No hay nación. Una total realidad. Pero cosas interesantes en este proceso, yo pude comprobar, porque el Congreso estuvo precedido de varios eventos que organizó el equipo de Confenagro, el nuevo presidente Wilfredo Cabrera, el vicepresidente ejecutivo de Confenagro, que ahora ejerce funciones públicas, Emilio Galván, que es muy dinámico. De FEDA, claro. Muy joven, muy visionario y muy joven. Pero que ha trabajado intensamente desde en hace todo mucho esto. tiempo. Nosotros hicimos 30 eventos previos en todo el país. Don Pellegrini. Acuérdense que cara a Confenagro, este sí, congreso. claro, que Confenagro es una confederación de asociaciones. Así es. Ahí hay 28 clústeres. Claro, el término como tal. Hay grupos productivos muy importantes. Entonces, ¿qué salió a relucir en esos trabajos previos e incluso en esas interacciones con la gente del gobierno? Bueno, salió a relucir que el sector está muy consciente de que se necesita una legislación especial que termine de incentivar la inversión en el sector agropecuario. El sector agropecuario representaba mucho del Producto Interno Bruto de República Dominicana hace 40, 50 años. Ahora sigue siendo sumamente importante, pero en los presupuestos del Estado, el gasto del Estado en el sector ha ido bajando. Y resulta que no se puede mantener un esquema de tanto desequilibrio, porque entonces vamos a perder la posibilidad del relevo de productores, porque hay una generación de productores que está terminando, se necesita que venga una nueva generación de productores. Vamos a perder la oportunidad de transformar la agropecuaria, modernizarla, mecanizarla, tecnificarla, que es fundamental, porque tú no vas a poder sobrevivir con esquemas atrasados, Claro. Es imposible. que riñan con el medio ambiente. Totalmente. O que nos creen un problema muy serio de desnacionalización de los mercados laborales o situaciones que afecten la seguridad nacional. Deben O estar la en falta de consonancia. equipos Entonces, Deben estar en consonancia. acuerdos importantes, porque primero, hay un compromiso de llevar a la consideración del gobierno un proyecto de ley que incentive la inversión en el sector agropecuario. Fíjate que es de los pocos sectores que han carecido de una legislación de este tipo. Todos los otros se han desarrollado, incluso el último, el sector cine, se han desarrollado a partir de legislaciones de incentivos. Así es. Este sector
ha sobrevivido y ha hecho aportes enormes sin incentivos y más bien con penalidades. Entonces, es un momento de justicia histórica y además de conveniencia nacional. Segundo, hay un compromiso que también se acordó, para mí uno de los más importantes y viables, y se lo dije al presidente, que es el de la reforma de los caminos vecinales. Crear un órgano desconcentrado, que es la propuesta que le vamos a llevar al presidente, para que dependa de un reglamento del Ejecutivo, donde se coordinen las acciones de los órganos que tienen que ver con los caminos vecinales, que pasarían a llamarse caminos productivos. Le voy a decir por qué eso es importante. Sí, es interesante eso, ese Mire, cambio. Cuando tú impactas los caminos, y nosotros tenemos una red de caminos vecinales o caminos productivos que supera los 20.000 kilómetros, si incluimos los caminos interparcelarios, eso puede ser mucho más. Si tú logras construir vías de comunicación eficientes, seguras, duraderas, menciono esa palabra por muchísimas razones, tú vas a impactar el valor de las propiedades del campo, automáticamente. Es decir, la riqueza del campo va a cambiar. Claro. Y si eso lo combina con una política de titulación, mucho más, que es un compromiso que tiene el presidente Abinader y que es un mandato constitucional. Segundo, vas a impactar los precios de los productos. Hay zonas, por ejemplo, donde la producción muchas veces se queda en el campo y se pierde porque no hay quien vaya y la saque. Y hay otros que se aprovechan del hecho de que los caminos vecinales no están en los caminos productivos no están en buenas condiciones, y entonces, como son los únicos que llegan, el productor tiene que venderlo a precios. Está el elemento de la seguridad, porque hay mucha gente que abandona el medio rural, y esto es clave para crear una nueva ruralidad, porque algo que salió a relucir en el Congreso es que República Dominicana, en la transformación del sector agropecuario, necesita crear un concepto de nueva ruralidad, con un objetivo muy claro, que la gente que está produciendo en zona rural se quede produciendo en zona rural, sí, claro, que no abandone, que no se vaya al exterior, que no se venga a la ciudad. Esa migración masiva. Y eso es muy importante. Claro. Y segundo, que muchos de los que salieron eventualmente retornen, porque mucha gente viene a la ciudad a buscar una serie de servicios que no lo consiguen en la zona rural, y resulta que las tecnologías modernas, y ese fue otro gran eje de trabajo del Congreso, las tecnologías modernas permitirían que la gente pueda vivir en sus zonas rurales, en el medio rural, con un estándar, con un confort muy superior. Don Pellegrini. Claro. Y accesando a todos los servicios. Claro, usando las renovables, tú accedes a la energía 24 horas. Tú puedes tener agua con las tecnologías que hay. Son inmensas. Enormemente. Puedes incluso autogenerar con los biodigestores. Puede tener acceso a internet de calidad con tecnologías satelitales. Es que los recursos que se generan desde la óptica de la tecnología son incontables. Usted mencionaba una palabra clave, que es seguridad. Y a propósito, para nadie es un secreto, sí, la inseguridad que se vive en Haití. Así es, en efecto. Pero antes, pero yo quisiera redondear el tema del Congreso, antes de pasar a hablar del tema de Haití. Sí, y justamente para también unir a esa información, concatenar toda esta información, nos gustaría que podamos también saber qué papel se le da dentro de estos acuerdos del Congreso a la parte empresarial, qué acuerdos también, porque hemos citado muchas, digamos, tareas con las que se queda ahora el Estado, pero es sin duda necesario que los empresarios sean parte de este proceso y estuvieron allí presentes en el Congreso. Mira, este Congreso, me honré en presidir y ser parte de la organización, aunque en realidad fue el trabajo de un gran equipo.
Este Congreso tiene muy claro que si no hay un esfuerzo mancomunado del sector público y las fuerzas productivas, y no hablemos solo de los empresarios, están las cooperativas. Así es. Están los productores individuales, los pequeños productores, los clústeres, que son más sofisticados porque incorporan más tecnología. Claro. Es un conjunto de actores que tienen que coordinarse. Esa coordinación es la que puede producir esa transformación. Hay, por ejemplo, una claridad, un acuerdo fundamental en que el agua es un elemento central. Se saludó y se respaldó públicamente el hecho de que el presidente tenga un gabinete agropecuario, pero que además tenga un gabinete de agua. Eso significa que el presidente está consciente, el gobierno está consciente de que el agua es estratégica, y más para los años que vienen, porque los sistemas Caribe insular van a ser impactados por el cambio climático. Son de los países que tienen más posibilidades de ser impactados. En Haití hay un proceso de desertificación, eso puede impactarnos aquí y terminar entonces de crear un problema muy serio. Nosotros, con una política de agua, con cambios tecnológicos que hay que introducir, podemos cambiar muchas cosas. El gabinete del agua estuvo en pleno trabajando con los actores, porque hay que cambiar esa cultura, y eso obviamente implicará sacrificio de todo el mundo, del sector gobierno, de los sectores productivos, pero del conjunto de la sociedad. Porque cuando la gente se sienta a la mesa a comer, tiene que tener conciencia de que eso que se está comiendo ahí, que en una buena proporción es producido localmente, es el resultado del esfuerzo, del sacrificio de mucha gente. Mucha gente. De mucha gente. Así es. En zona rural. Sí, sí. No es en los supermercados, que los supermercados son un eslabón de una cadena productiva, de distribución de los alimentos. Entonces, más allá del Congreso, ¿continuarán entonces una agenda de esfuerzo mancomunado con todos los sectores? Claro, por ejemplo, ahí se hicieron acuerdos y se avanzaron acuerdos importantes. Se firmó un acuerdo de Confenagro con una asociación de ligas de cooperativas en los Estados Unidos. Se firmó, no, se anunció ya. Muy bien. Por el representante aquí la voluntad de trabajar junto con Confenagro en una alianza de las cooperativas de Estados Unidos con República Dominicana. Se suscribió un acuerdo con City World Google, que es una empresa que representa, de las empresas que trabaja con Google aquí, que nos trajo la experiencia de Colombia con Agrodac. Agrodac es la tecnología de inteligencia artificial que permite conectar toda la información del sector público, del sector privado, de mercado, de los mercados nacionales con los mercados internacionales, del clima, de la situación de riesgo. Cruza tantas variables que su eficacia predictiva es muy importante. Entonces, en el campo uno de los problemas mayores es reducir la incertidumbre. Las incertidumbres relativas a las cosechas, a los precios, a las ventas, y eso son herramientas importantes a introducir. A ponderar. También, por ejemplo, se anunció un acuerdo con UCATES, ¿sí?, en la Universidad Católica del Cibao, Tecnológica del Cibao, que es que está en La Vega. Que está en La Vega, donde vamos a concretar unos programas de formación, porque hay que trabajar con el tema de la formación
del hombre y la mujer del campo para que... Sí, hay el tema agro en esta universidad, yo que Sí. soy muy importante, Sí. que tengo conocimiento muy importante del mismo, es muy crudo y ellos lo fortalecen muy a menudo. Sí, sí. Mire, se acaba el tiempo y yo no quiero Sí. despedirlo sin dos cosas Sí. que necesito su opinión. Sí. Usted ha dicho públicamente y ha aplaudido y ha valorado el esfuerzo que hace el presidente Abinader en pro del fortalecimiento del agro, por un lado. Y segundo, quiero una opinión de Haití y esta, si se quiere, desestabilización que existe en este hermano. Bueno, en esta hermana mira, nación. la verdad es que es un tema enorme, que está entrando en una fase ya de desequilibrio dinámico, para decirlo elegantemente, y una fase de caos extremo, total. Se trata de un Estado colapsado, de un Estado fallido, pero lo más grave es que todo el mundo lo sabe en la comunidad internacional y en vez de ir, como le hemos reclamado por mucho tiempo, en su auxilio, y se lo está reclamando el presidente Abinader ahora, hay un giro en la política exterior de República Dominicana importante. Cuando se dice no hay solución dominicana al problema haitiano, ni habrá solución dominicana al problema haitiano, se están diciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional se acostumbró a la idea de no hacer el esfuerzo que tenía que hacer en Haití, contando con República Dominicana, para que República Dominicana fuera la válvula de escape, la zona de descompresión. La panacea. La salida. Panacea no va a ser, porque ni resuelve allá y no desestabiliza aquí. Entonces, ¿qué pasa? Llegó el escenario y solo que llega un momento en que hay tensiones en la región y tensiones en el mundo, conflictos políticos, ideológicos, propiamente bélicos, pero de una naturaleza diferente, que se están desarrollando en el mundo, en el continente y en la región Gran Caribe y en la misma isla. En Haití el escenario que hay es que nadie crea que eso es un escenario espontáneo. En mi opinión personal es que es un escenario inducido, alimentado por muchos años y que ahora en esta fase están tratando de acelerar el proceso de crisis para ver si pueden transferir en una crisis, en el marco de una crisis, millones de haitianos hacia República Dominicana. Y ya sea con la modalidad de campo de refugiados o ya sea con la variante de que el Estado dominicano, la nación dominicana se rinda y diga, bueno, los aceptamos. Eso no ayuda a Haití y nos desestabiliza a nosotros. Entonces el planteamiento de justicia y moral, de verdad y razón que se ha hecho por muchos años y que el gobierno del presidente Abinader asumió, es que no hay ni habrá solución dominicana al problema haitiano y que la comunidad internacional tiene que ir al rescate y reconstrucción de Haití. Tiene que ser un ejercicio de corresponsabilidad. Los haitianos obviamente tienen que resolver sus problemas entre ellos, pero también tienen que darse cuenta de que esa lucha permanente está afectando a todos los vecinos y a quien más está afectando, a quien más está afectando es a República Dominicana. Afortunadamente, digo afortunadamente, este tema ya desbordó la frontera de la isla y ya en el continente empieza a ver el problema. Ahora viene la discusión de quién va a asumir las responsabilidades. Los norteamericanos, y yo creo que un funcionario... ya fijaron posición. Mira, un funcionario expresando una corriente de una administración que no está unificada en muchos puntos, expresó esa posición. Pero yo creo que Winston Churchill decía que Estados Unidos como potencia tenía la mayor capacidad de hacer muchas cosas buenas y que normalmente terminaba haciendo cosas buenas,
pero que tenía el defecto de que solamente hacía las cosas buenas después de haber descartado todas las otras opciones. O sea que en el camino se cometen muchos errores y errores que les representan mucho a los otros pueblos. Entonces, ¿qué se le ha pedido al mundo y especialmente a una serie de países que tienen deudas históricas? A ellos no les gusta que se mencione esa palabra, pero hay unas deudas históricas. Bueno, Estados Unidos, Francia, Canadá, la misma Unión Europea. Bien. Todo el continente, porque en Sudamérica hay también una deuda histórica. Tienen que asumir el tema de la reconstrucción de Haití. Y ojalá que así sea, ¿no? Y lo tienen que asumir de una vez y por todas. En el 2010 había una oportunidad, se intentó y había una buena expectativa porque 2 presidentes americanos asumieron públicamente el compromiso, el presidente Bill Clinton y el presidente George Bush. Bueno, vamos a ver, ¿Y qué pasó? si ese panorama cambia. ¿Y qué pasó? ¿No? Ojalá que... Por el abordaje. Pero yo creo que lo que ha fallado es que mientras ellos estén contando con República Dominicana, mientras las élites haitianas estén contando con alianzas con República Dominicana para descargar esa crisis y quitarse presión allá, no se van a hacer los cambios que hay que hacer. Bueno, que se siga manteniendo nuestra posición como nación, los castillos que como corresponde. son muy locuaces, y eso me gusta. A propósito, usted parafraseaba a Winston Churchill, también decía que es imposible que un ente pueda hablar de libertad si no hay libertad en su pueblo, en su demarcación, en su entorno. Claro. Así que bueno, hay que despedirle. Gracias por Muchísimas habernos acompañado. gracias, don Pleguín Castillo, por habernos acompañado esta mañana. Cómo no. Enhorabuena.